Hola, hoy vamos a hablar de cómo pasamos de esto a esto, cómo ha cambiado la percepción del movimiento LGTB en los últimos años, cómo nos percibimos nosotros mismos y cómo nos perciben los demás. Si te interesa el tema, quédate. Más de 50. Conversaciones de la generación X. Hola, mamol. Hola, mamón. ¿Cómo estás tú, Sa? Feliz año nuevo. Feliz año para ti y un feliz año para mí. Mira, feliz año nuevo. Feliz A mí año me fue nuevo. ¿Cómo buenísimo, ¿y a estás ti? tú? Ay, de más. Bueno, espero que se me note un poquito en el... No, yo tengo problemas de vista. Yo sé, yo sé que tú me ves perfectamente. Lo sé. No, la Lo verdad es sé. que no veo. El ojo que no, el corazón que no siente. Exacto. Mira, que me dijiste que me tenías un chisme que contame. Bueno, no sé si era un chisme, pero tenías algo que contarme. No, vale, no es un chisme. Tú sabes que yo, cuando me monto mucho en esos autobuses, en ese tren, tengo tiempo para pensar. Y entonces de repente tengo la música puesta o no qué sé yo, y me entran o mensajes o cosas de esas. Y Este, oye, te cuento que un tema que me revolotea es cómo se ha desatado la cosa esta del lenguaje inclusivo, de todo lo que significa la renovación del movimiento LGTB, XY, Z. Yo Arroba. nunca me aprendo las letras todas. Yo tampoco, porque siempre cambié. Siempre hay una vaina nueva. Y yo no sé, yo dije, ay no, yo tengo ganas de conversar esto con el negro porque a veces la cosa me pulula en la cabeza y cuando no le encuentro la punta al hilo, entonces yo me quedo como pensando en la misma, como dándole vuelta pues al tema, mascando la pepa de mamón sin encontrarle como ni para dónde. Sí. Eso me pasa mucho. Sí, no, bueno, yo creo que, ¿por qué no empezamos a conversar desde la bandera? Vamos a empezar con la bandera, porque eso es uno de los cambios más grandes que ha habido en estos últimos años, desde las banderas del arco iris, que empezó como que fue en 1978, que era esto, se convirtió de alguna manera a partir del 2022, creo que fue, se convirtió en esto. Entonces, es un problema porque tú dices, bueno, esto tenía un significado, pero ahora todos estos elementos que se añadieron que tienen que ver. Entonces, eso es parte también porque eso también tiene que ver con la inclusión y la representatividad y la cuestión Sí, de los géneros y todo eso. Entonces, ¿dónde vamos a parar? Pero vamos a tú empezar sabes por que el yo me principio siento así entonces. como culpable, porque yo no le he prestado atención, porque para mí todos somos lo mismo. Ujú. Pero yo creo que es un tema que hay que abrirle la espacio para ver. Sí, No se percibe así siempre. sí, no, yo estoy de acuerdo. Yo creo que lo más lógico sería empezar por el 1969, donde empezó el movimiento LGBT originalmente en Nueva York, en Stonewall, cuando la policía hacía los allanamientos en los bares gays en el Greenwich Village en Nueva York. Y en uno de esos fue en el Stonewall donde entraron y, y las drag queens que estaban ahí en ese momento se rebelaron, fueron presas y todo, pero se rebelaron contra la policía. En Norteamérica ese fue el detonante de todo el movimiento gay en Norteamérica, y yo creo que un poco hacia Latinoamérica se, se extendió ese movimiento. Y eso Esa ala. Pero fue... fíjate qué interesante que Ujú, fueron las drag queen. Fíjate qué interesante, porque la cosa ha dado como un camino. Por lo menos en el movimiento de allá, yo
Yo no sé cómo empezó de aquí, déjame buscar. Ajá, veme diciendo, mientras yo Bueno, busco y encuentro. sí, entonces ellos fueron los que empezaron el asunto. Pero fíjate que con todo y eso, el movimiento gay no vamos a decir que es un movimiento muy fácil porque las personalidades Homogéneo, ajá. son exactos. Pero se han pasado por ciertas etapas donde parece que se nos olvida que fueron justamente las drag queens las que empezaron o los Ujú. travestis, Yo no lo empezaron sabía. la cuestión del movimiento, porque ellos fueron los que primeramente se rebelaron. Ahí hay una cantidad de nombres que todavía, ¿sabes? Se les atribuye el inicio de ese movimiento gay en Nueva York, que fue en junio de 1969, creo, que da la casualidad que por eso es que a estas alturas se celebra el Pride en junio, porque es el último Pero domingo de mira, tú sabes junio. que estoy leyendo aquí. Ajá, ¿Te atropellé? sí, pero yo me paro otra vez. Fue con la Ay, bicicleta, no, no fue porque con es que, no fue con el camión. te quería preguntar si sabes si la Ujú. cosa en realidad había empezado antes de ese, porque ese es como el día emblemático. Porque me puse a buscar aquí y aquí la cosa en Europa empezó en el siglo XIX y además empezó, ¿sabes dónde? En Alemania. Mm, bueno, claro, pero claro, porque desde que han existido los gays han existido desde toda la vida. Yo recuerdo que antes de la bandera gay, fíjate qué interesante, antes de la bandera gay, eh, era un círculo no, un triángulo rosado el que se utilizaba para identificar a los gays. Y los gays lo utilizaron como para identificarse a sí mismos. Pero ¿tú sabes de dónde viene eso? Ese triángulo gay viene de cuando en Alemania justamente empezaron los campos de concentración y había que identificar a los presos no, a la gente que estaba en los campos de concentración, dependiendo por la razón por la cual estaban ahí. A los judíos se les ponía una estrella amarilla, creo, una estrella de David amarilla, y a los que estaban por gay se les ponía un triángulo rosado. Entonces, desde Ah, allí fue desde donde empezó la cuestión de la identificación. bueno, pero Entonces, ese triángulo rosado se utilizó muchísimo. aquí esta gente dice que el movimiento, imagínate tú, en Alemania empezó en el siglo XIX y que había avanzado muchísimo y que por ahí por el 29, con la crisis del 29 y después con todo lo que pasó económicamente, después la Segunda Guerra Mundial y tal, la cosa como que se paralizó. Pero a mí me impresionó mucho porque en Alemania trabajaron por despenalizar la homosexualidad. O sea, me parece que fue, eh, yo no sabía. Para mí los Sí, alemanes estaban fuera de esa cuenta. sí, yo no. Bueno, yo tampoco, no, tampoco, yo tampoco sabía, pero sí, yo creo que también el movimiento por aquí empezó mucho antes. Lo que pasa es Mm. que es desde allí donde se ha reconocido Que existen, donde se ha reconocido que la... existe y que la visibilidad del movimiento como un movimiento empezó justamente allí, y de allí es Pero donde mira que hemos esto aquí visto. los alemanes lograron la despenalización antes, la despenalización antes de la Segunda Guerra Mundial. O sea que en Alemania la cosa tuvo éxitos anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pero Es un cuando llegó movimiento viejo Hitler, allá, aquí. sí, pero cuando llegó Hitler, ¿qué fue lo que hizo? Los metió en los campos de concentración. Entonces, Otra vez, exacto. Cuando llegó Hitler, entonces se desactivó, tuvo que volver a empezar, claro, pero habían logrado cosas antes de la Segunda Guerra Mundial. Yo te digo que estoy impresionada. yo no lo sabía. Bueno, eso. Y así como hubo ese movimiento en Nueva York, también lo hubo en la costa oeste, en San Francisco, más o menos por la misma época, un poquito después. De hecho, en San Francisco fue donde se eligió la primera persona gay para el Congreso.
era para el Congreso, la municipalidad, creo que tenía que ver de San Francisco, que fue Harvey Milk. Bueno, eso, un poquito de historia, el libro gordo te enseña. El libro gordo entretiene. Mira, y tú sabes que yo había estado pensando que cuando era aquí la cosa se legalizó cuando se desactivó aquí en Noruega, se desactivó un apartado de una ley, el apartado 213, 212. ¿Y sabes cuándo fue? En 1972. Sí, más o menos por la Y se misma época. legalizó el matrimonio en el 93, o sea que aquí es realmente nuevo. Sí, Yo estaba sí, confundida porque yo habría puesto mis manos en fuego porque eso era antes y resulta que no. sí, aquí también, aquí también se despenalizó hace más o menos por la misma época en Canadá, por la misma época. De hecho, aquí Mire tú. el matrimonio que era es más viejo que en Estados Unidos. En Estados Unidos es relativamente nuevo. Aquí empezó más o Ah, menos en la misma fecha que empezó en Noruega. aquí. Pero entonces eso es por aquí, por estos lados, por donde estamos nosotros. Pero entonces en Latinoamérica, yo creo que lo que hicimos fue que, como vimos que el movimiento estaba sucediendo en Norteamérica, también empezamos a tener ese tipo creo que demoró un poquito más en llegar, obviamente, pero también empezó porque creo que en Latinoamérica había mucha más resistencia y todavía la hay, no vamos a caer a cuento, pero Sí, eh, con el machismo y con toda esa cantidad el machismo latinoamericano es impresionante. culturales, sí, Ujú. con esa cantidad de situaciones culturales con las que vivimos nosotros en Latinoamérica, se hizo un poco más difícil, pero no quiere decir eso que la gente que está involucrada en el movimiento no haya luchado, no haya seguido luchando y hayan Ah, no, tenido la claro. capacidad de crear su propio orgullo y ¿cómo se llama? Y hacer sus festivales, ¿no? ¿Cómo se llama? Se me olvidó la palabra. Su desfile, el desfile del orgullo gay. Entonces, ¿por qué? Eso es importante porque la gente piensa, y eso lo he escuchado yo muchísimo, que, bueno, porque hay un orgullo gay y no hay un orgullo straight. Hello. Por supuesto que no. Bueno, ¿Cuál es la razón? Porque la gente, para los straight up, que son hay muchas razones por las cuales los gays no nos sentimos orgullosos. Fuimos llevados a no sentirnos orgullosos de ser lo que éramos. exacto. Entonces, claro, por eso hay que Y, decir rep- sí, estoy orgulloso, y reprimido, orgullosa. porque entonces, exacto, Ujú. entonces reprimido, entonces, claro, no es una celebración por salir a la calle, ahora es una celebración, pero originalmente, como la mayoría de los movimientos, era una demostración Un acto de de que rebeldía. estamos aquí, exacto, un acto de rebeldía. Claro. Sí, entonces bueno, eso es importante. Sobre todo hablando del machismo, en Latinoamérica, por esa misma cuestión del machismo, teníamos esa sensación de que la gente que era... hay dos, por lo menos en Venezuela, lo puedo decir con propiedad, porque yo lo viví, existía el gay de closet, porque tenías que estar en el closet, y si no estabas en el closet, entonces eras una loca. Entonces, vivías tu vida escondido o tratando de esconderlo, y si no podías esconderlo, entonces eras una loca. Entonces, Claro. existía el dilema donde tú dices, ok, si yo no... Primero, el dilema como adolescente en los 80 contigo mismo, porque tú tienes que descubrir qué coño es lo ¿Quién que te está eres? pasando Tú eres. y dónde corresponde, Claro. si corresponde en alguna parte. Pero entonces, además de eso, tienes la otra capa de la torta, que no solo es lo que tú tienes que sufrir y entender de ti mismo como persona, sino que además tienes que esconder todo eso de todos los demás, Para encontrar del tu resto de la lugar en población. el mundo, porque es una doble Exactamente. búsqueda. Sí, entonces, Es eso es, rudo. eso es durísimo. Entonces, claro, ahorita no, porque ahorita los chamos salen del closet bien temprano y deciden que quieren hacer bien temprano y tienen esa facilidad y los padres también son mucho más abiertos. Pero
eh, coño, en los 80, puedo hablar de los 80 porque, o en los 90 porque fueron los que yo viví, no estaba fácil la cosa. Entonces es Y eso un de poquito salir del closet, complicado. porque yo me acuerdo que yo no sabía que yo era lesbiana, yo no sabía, ¿sabes? Mm. O a lo mejor no era y me convertí, yo no sé. Yo sé que cuando yo era adolescente yo estaba loquitamente enamorada de una muchacha y después fue que la entendí. Y ya más vieja, como a los 30 y pico, entonces ya sí me encontré ahí sí fue mi encrucijada, me costó un poquito desprenderme de todo lo que era mi historia como heterosexual, además exquisita, deliciosa y divina, que los tipos ahí caían así, y para entender que yo me podía cambiar de grupo y que en realidad mi relación con esta muchacha era bien auténtica y que no, yo de pronto no había regreso. Ahí fue así, esa salida de clase, pero yo no lo recuerdo como muy dramático en realidad. ¿Cómo lo recuerdas tú? ¿Cómo es el tuyo? Para mí sí fue dramático. Primero, la lucha interna, ¿no? La lucha interna de que, Mm, oye, ¿y qué es esto que me está pasando a mí? Porque yo veo este tipo y me da así como, ¿sabes? Como, no entiendo qué es esto, qué es lo que está pasando. Pues eso pasa más temprano de lo que uno se imagina. Eh, ujú. la lucha interna por un lado y después mientras estás, no después que lo haces, mientras, porque las dos cosas pasan al mismo tiempo, mientras estás en esa situación te tienes que tratarlo de esconderlo, porque entonces tú no quieres que tu familia vea que si eres afeminado o no, entonces tienes que mantener ese lado femenino oculto, que es un lado femenino que, vamos a estar claros, los hombres más machos y los heterosexuales más heterosexuales también lo tienen. Todo el mundo tiene su También lado tiene, femenino y su lado masculino, pero claro, entonces lo que pasa es y que nosotros viceversa. no, exacto, nosotros no podemos Exteriorizarlo. expresarlo, porque mientras lo exteriorizas, Mm. entonces estás categorizado de loca, entonces la gente se burla y entonces eso es una de las razones por las cuales existe y así crecí yo. Yo no sé, a, a estas alturas, yo no sé si, si yo hubiese vivido la auténtica persona que yo era, como que yo estaba creciendo en los En tu 80 adolescencia. 90 Mm. yo sería la persona que yo soy ahora. Definitivamente eso cambió algo en mí. Entonces yo no sé Tu cómo, cómo, autorrepresentación. Qué cosa tan increíble. cómo sería mi vida ahorita si yo hubiese vivido mi adolescencia abiertamente como una persona gay como los chamos lo hacen ahora. ¿Cómo pasa ahora? Eh, es súper interesante. Yo me paso esas preguntas y por eso es que yo también noto que para mantener ese lado oculto y para mantenerte metido en el closet, tú tenías que andar con otras personas gays que fueran también tan metidas en el closet como tú. Entonces ahí Como tú. sale ahí viene la concepción de que el hombre gay tiene que ser un hombre, sobre todo en Latinoamérica. En Latinoamérica para nosotros el hombre gay tiene que ser un hombre machorro, nos podía gustar un hombre que fuera, ¿sabes? Que se viera macho macho, porque entonces eso te aseguraba a ti que te mantenías en el closet. Te Sí, eso de aseguraba de que, saludarse, hola pana, ¿cómo estás tú? Cuando en realidad lo que hay es un universo entre esas dos personas. Entonces, hola pana, ¿cómo exactamente, estás? Saludo, sí, de sí, lejito. No, eso exacto. tiene que ser muy rudo. Sí, entonces fue una época interesante. Y lo digo porque esa fue la realidad que yo viví, pero yo tengo muchísimos amigos que, a pesar de que esa no haya sido no sea una conversación que tengamos hasta ahora, y yo creo que esa es todavía una de las razones por las que nosotros no estamos más atraídos a los hombres machos, todavía, a los hombres que sean Todavía. machos, a los hombres que tengan su lado femenino. Cuando ves un tío por ahí, Claro. puede ser la persona más maravillosa de este mundo, pero si se le sale una pluma, está Chao. descartado. ¿Sabes? Claro. Entonces Eso volvió al yo he tratado de inconsciente. O cambiar eso sea, en mí. Ujú. yo con esta loca no voy a andar porque después yo voy a ser perjudicado. Sí, ¿Sabes? y yo, Eso se quedó
sellado en el inconsciente. Sí, y yo trato de cambiar eso en mi percepción de los demás y en mi percepción de mí mismo. Ahora yo Ujú. no estoy, que a esta altura de mi vida, donde yo tengo más de 50, no me voy a estar preocupando yo que la gente me Te critique acepte o de no, esto, de sí. aquello. A mí Ujú, me sabe a aguacate, ujú. realmente, lo que a estas alturas la gente piense o no piense de mí. Y yo vivo mi vida, estoy casado con un hombre y vivo mi vida como sentí que la debía haber vivido siempre. Pero esas marcas, eso es ah, la influencia que tiene la familia en la manera que uno crece también. Es la Claro, misma, es claro. lo mismo. La sociedad Y yo creo que te hay cosas influye de que uno alguna tiene que manera. aprender a soltar de la familia, ¿sabes? De la familia del Exactamente. entorno, pero claro, la Y del familia es como entorno. el Ujú. referente inicial, el referente primario. Y perder a la Exactamente. familia duele, pero al Ujú. final uno no pierde nada. Sí, es verdad. Lo que Es, sí es que el ese mundo... puro miedo, pero al final uno no pierde nada. Exacto. Al final uno no pierde nada, es verdad. No. Lo que sí es que el mundo ha cambiado en estos 50 años. Ujú. Muchísimo, muchísimo. Y yo te iba a decir que yo siento que el movimiento en Venezuela y en América Latina tiene, a mi modo de ver, un valor increíble, porque todavía ellos están en un proceso de conquista y además tienen en contra el machismo latino. Eso que tú estás diciendo, pues, o sea, lograr cosas en América Latina es muy rudo, es Sí. muy, muy rudo. Y sin embargo, bueno, las cosas que pasan en Chile que son increíbles. Venezuela yo siento que, ay, que le cuesta tanto arrancar. Aunque otra vez, como tú dices, Ujú. el valor de la gente que está haciendo cosas en Venezuela es indiscutible, pero socialmente le cuesta muchísimo arrancar. Sí, En Venezuela le ha costado mucho. y creo que es importante que yo diga esto también, porque el machismo no es solamente de los machos machorros, el machismo también No, viene de las mujeres. Y nuestras mamás obviamente. que decían que cuántas novias tiene, Ujú. que ese es el pipí para las muchachas, Sí, 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 ¿sabes? sí. Para mí siempre, Ese tipo yo de siempre he cosas. dicho eso, que la cuna del machismo está en las mujeres, porque Ujú. nosotras criamos a los niños. Punto. Creamos a Sí, los varones y creamos a las ujú. niñitas con esa diferencia. Sí, hay Sí. gente que no le gusta oír eso, porque dice No, que no puede ser que yo me eche la culpa, pero sí, sí, yo siento que uno es responsable, que hay diferencias que uno como madre puede hacer en la vida de los hijos exacto. y en la sociedad sin duda. Y lo importante de esto es que, señora, si su hijo es gay, no importa cuántas veces usted le toque el pipí y le diga, ay, el pipí para las muchachas o cuántas novias tienes tú, porque tienes que tener 50 no, Eso eso no no. importa. Eso no importa porque eso no va a hacer ninguna diferencia. Si va a ser gay, va a ser gay. Y la única Independientemente de lo diferencia que que va a le hacer es diga. que le va a costar más trabajo salir del closet. Exactamente. Usted realmente se lo está haciendo más difícil. Le está haciendo Más la vida difícil. más difícil. Y muchas veces yo he visto que en la historia, y he conocido, y muchachos que en realidad son gays, pero son muy homófobos, Ujú. que les Sí, cuesta la historia de la vida salir del closet, porque además es un closet que tienen dentro. No es no solamente el closet social, es el closet adentro. Y eso, para ponerse a distancia, entonces son los más homófobos de todos en la historia del sí. planeta. Y son Ujú. terribles. Exacto. Bueno, Eso por un estoy lado. generalizando, pero de ahí viene, digamos, como mucha crueldad viene de ahí. Sí. Y eso, por supuesto, obviamente habla de cosas que no se han resuelto internamente. Por dentro. Y al finalmente yo siento que nosotros todos, en la historia de uno, si uno pudiera resolver las contradicciones internas, podría darle la cara al mundo con más amabilidad. Sí, sí, porque al Pero final bueno, nosotros nos damos cuenta que esas son características, que lo hablamos anteriormente también, que esas son simplemente características internas de cada uno de nosotros, pero eso no nos definen como persona. No defines, como ser no humano, defines ¿no? no te definen como ser humano. Tú eres un ser humano
tú vas a ser una buena persona y un buen ser humano en contacto con los demás y vas a hacer bien por los demás, no importa que tú seas gay, no importa que tú seas lesbiana, no importa que tú seas negro, no importa que seas verde, no importa que seas azul, No no importa. importa nada. Lo importante Exactamente. es lo que tú tengas aquí Exactamente. No importa dónde hayas nacido. exacto, y cómo te correspondes tú con el mundo Ya. que te rodea. Eso es lo más Y por eso importante. a mí me parece un poco inquietante, a mí me inquieta, quizás es la ignorancia lo que hace que me inquiete, ¿no? Pero a mí me inquieta muchísimo toda esta cosa que están haciendo, que se está gestando, porque yo siento que de alguna manera uno ve brotes de que hay un montón de nuevos pequeños movimientos que luchan por ser incluidos. Y entonces yo siento que Ujú. en vez de generar inclusión, lo que pareciera que está pasando es que hay como pequeños grupos que si tú no eres aquí, entonces tú eres de allá. Y eso, en Sí. vez de generar inclusión, lo que hace es como atomizar, en vez de unificar, atomiza. Ujú. Y eso a mí me Exacto. inquieta un poquito. Sí, y eso nos lleva al Me principio inquieta, de lo que está... porque por la ignorancia sí, que me mata. claro. Y eso nos lleva un poquito a lo que estábamos hablando al principio de la bandera, porque la bandera se convirtió en algo que todo el mundo entendía y un símbolo bajo el cual todo el mundo estaba incluido, Sí. donde ahora tenemos una bandera que se llama la bandera progresista o algo así. Mira, la verdad es que es tan difícil mantenerle el paso a toda esta cantidad de cambios que están Ujú. sucediendo, de los cuales también vamos a hablar. Pero entonces ahora se incluyen más colores, donde el arco iris generalmente, por eso se utiliza el arco iris, porque todos los colores están Están incluidos allí, incluidos pero ahí. ahora cada uno de los colores quieren tener su pedacito de bandera. Entonces yo no entiendo, hay un círculo, un triángulo amarillo con un círculo y yo, la verdad, voy a tener que estudiar a ver qué significa todo Sí, eso porque no tengo la más mínima idea. Y entonces, no solo que yo no tenga la idea, sino que cuando tú no lo conoces, tú no lo sabes, y en eso tenemos que hablar un poquito más con respecto a las nuevas generaciones, tú no lo sabes, entonces la gente te ataca. Pero ¿cómo es posible que no lo sepas? Si ese es tu movimiento, si ese es ¿sabes? Te identificas como gay, ¿cómo es posible que no sepas? Mira, no, yo mira, cuando yo entiendo y este yo... año yo fui para el Parade Park, Ujú, yo vi tantas banderas y yo dije, no, el año pasado, no este año, yo ujú, dije, no, pero es que esto hay que ir para la universidad, para ujú. estudiar esto y hacer las categorías y entender de dónde viene. Porque yo no, bueno, bueno, yo no sé, yo tengo que hacer la comida ahorita, pero, pero yo no sé si, yo creo que todo eso tiene mucha legitimidad. Pero yo no sé si eso hará que nosotros nos perdamos que perdamos el rumbo. No lo sé. Sí, sí, para mí la cuestión de las banderas separadas no es un problema, porque tú puedes Mm. tener la bandera para los osos, la bandera para los osos, la bandera para los trans, la bandera para los gays, la bandera Tú puedes tener todas las banderas del mundo, pero eso te identifica, esa bandera que te identifica a ti como grupo es perfecta, está bien. Pero teníamos una bandera bajo la cual nos Nos cobijábamos identificábamos todos. todos, que Claro. está perdiendo la legitimidad, porque entonces al final tú no sabes, Sí. por querer incluir a todo el mundo, se está dejando gente por fuera. Entonces, Sí. ¿qué es lo que estamos haciendo realmente? ¿Qué es lo que estamos haciendo realmente? Y de aquí yo también me tengo que ir porque tengo que sacar al Cooper a pasear. Pero vamos a tener que continuar esta conversa porque ahora tenemos que... yo- la gente de ahora yo los admiro realmente porque por lo que hablamos hace rato, ¿no? Que ellos salen del closet temprano, ellos saben, quieren explorar su sexualidad y es Sí. perfecto porque entonces tú puedes decidir, si tú exploras, entonces tú puedes decidir qué te gusta y qué no te gusta. Eso me parece excelente. Pero hay otros aspectos de estas nuevas generaciones con los cuales yo no estoy muy de acuerdo. Y yo creo que eso lo vamos a hablar después que yo venga
de caminar O a la Cooper semana Creek. que viene, mijito. O la Cuando semana nos que volvamos viene, a ver. cuando nos veamos de nuevo. Pero no, no te lo pierdas Mira, porque entonces te va a estar quiero. interesante. Además que me voy pensando. Me voy Ujú. pensando con esto. Sí, Mira, mi así seguimos. amor, te quiero Mira, mi mucho. vida. Aprovecha tu Igual mi día. vida. Dale, igual Chao. tú. Que te quede rica la comida.